Cómo una era pudo cambiar el curso de la civilización occidental y dejar un legado que perdura hasta nuestros días. En el siglo V AC, bajo la guía de Pericles, Atenas no solo se convirtió en el epicentro del poder militar y político de la Grecia antigua, sino en el corazón palpitante del conocimiento y la cultura. Durante este periodo, conocido como el siglo de Pericles, la ciudad brilló como nunca antes, sentando las bases del pensamiento filosófico, las artes, la arquitectura y la democracia. Fue una época donde las ideas florecieron y el ingenio humano alcanzó nuevas alturas. Hoy nos sumergiremos en este momento fascinante de la historia. Exploraremos cómo, bajo la influencia de Pericles, Atenas se transformó en una cuna de genios y revolucionó disciplinas que siguen resonando en nuestra vida moderna. Nos centraremos en ese esplendor cultural que definió al siglo de Pericles, la filosofía que cuestionaba la existencia, el arte que capturaba la esencia humana, y la ciencia que comenzaba a desentrañar los misterios del mundo. Desde las asombrosas tragedias de Sófocles hasta los planteamientos filosóficos de Sócrates y los logros artísticos que elevaron la escultura y la arquitectura a niveles nunca antes vistos, el siglo de Pericles no solo definió una era, sino que configuró el futuro de la civilización occidental. Acompáñanos para descubrir cómo esta era revolucionó nuestra forma de ver el mundo. En el siglo V a.C., Grecia enfrentaba una serie de desafíos que cambiarían el curso de su historia para siempre. Todo comenzó con las guerras médicas, aquellos conflictos que estallaron en el año 492 a.C. y duraron hasta el 449 a.C. Durante este periodo, las ciudades-estado griegas, lideradas por Atenas y Esparta, resistieron con heroísmo el avance del poderoso imperio persa. La batalla de Maratón en el 490 a.C. fue una de las primeras grandes victorias, donde los atenienses, superados en número, lograron derrotar al ejército persa y demostrar su valor. Sin embargo, la guerra no había terminado. En el 480 a.C., el rey persa Jerjes lanzó una segunda invasión masiva contra Grecia. Fue entonces cuando se produjo la legendaria batalla de las Termópilas, donde un pequeño contingente de espartanos, liderados por el rey Leónidas, se enfrentó a la inmensa armada persa. Aunque fue una derrota militar, esta resistencia inspiró a los griegos. Poco después, la flota ateniense, bajo el mando de Temístocles, consiguió una victoria decisiva en la batalla de Salamina, logrando desarticular la fuerza naval persa y asegurar la supervivencia de las ciudades griegas. Tras las guerras médicas, Atenas emergió como una potencia dominante en la región. En el año 478 a.C. se formó la Liga de Delos, una alianza militar de ciudades-estado griegas encabezada por Atenas, con el propósito de defenderse de futuras amenazas persas. Inicialmente, la Liga funcionó como una confederación voluntaria. Sin embargo, con el paso de las décadas, Atenas comenzó a utilizar los tributos de sus aliados para financiar su flota y embellecer la ciudad, convirtiendo a la Liga de Delos en un instrumento de su hegemonía. En paralelo al ascenso militar, la política interna de Atenas estaba cambiando. Las reformas democráticas de Clístenes a finales del siglo VI a.C. habían sentado las bases, pero fue durante el periodo de Efialtes, en el 462 a.C., cuando se dio un paso crucial. Efialtes redujo el poder del Consejo del Areópago, que representaba a la vieja aristocracia, y fortaleció las instituciones democráticas como la Eclesía, la Asamblea de Ciudadanos y el Elia, Tribunal Popular. Estos cambios permitieron una mayor participación de los ciudadanos en la vida pública, convirtiendo a Atenas en una democracia avanzada para su época. Este contexto de poder militar y renovación democrática sentó las bases para el apogeo de Atenas bajo el liderazgo de Pericles. Desde su ascenso al poder en el 461 a.C., impulsó un ambicioso programa cultural, artístico y arquitectónico, financiado en gran parte por los tributos de la Liga de Delos. Bajo su influencia, Atenas no solo se consolidaría como la potencia hegemónica de Grecia, sino que también se convertiría en el epicentro cultural del mundo antiguo. Antes de sumergirnos en el esplendor cultural y académico del siglo de Pericles, es esencial entender cómo este influyente líder llegó al poder. Nacido en el año 495 a.C. en el seno de una de las familias más influyentes de la aristocracia ateniense, Pericles creció rodeado de intelectuales y filósofos que sembraron en él un profundo interés por el conocimiento, el arte y el gobierno.
Para comprender el ascenso de Pericles, debemos remontarnos a las guerras médicas, la heroica defensa de las Termópilas por los espartanos y la crucial victoria naval ateniense en Salamina cambiaron el curso de la guerra, fortaleciendo el prestigio de Atenas y situándola como una potencia en ascenso. La política ateniense del siglo V a.C. era un terreno altamente competitivo, dominado por figuras poderosas y veteranas de las guerras contra los persas. Pericles comenzó a destacar a partir del año 463 a.C., cuando presentó cargos de corrupción contra Simón, uno de los líderes más influyentes y un fuerte defensor de una alianza con Esparta. Esta acción no solo aumentó su notoriedad, sino que también mostró su voluntad de desafiar al poder establecido. Pericles comprendió que la clave para su ascenso era ganarse el apoyo de los ciudadanos comunes, y lo logró promoviendo una política orientada a fortalecer la democracia ateniense. Implementó reformas que ampliaban la participación en la asamblea y en los tribunales populares, reduciendo la influencia de la aristocracia. Por ejemplo, instituyó un salario para los ciudadanos que ejercían funciones públicas, lo que permitió que incluso los más pobres pudieran participar activamente en el gobierno. Hacia el 454 a.C., cuando la sede de la Liga de Delos fue trasladada a Atenas, Pericles vio la oportunidad perfecta para consolidar su poder. Las contribuciones de los aliados, originalmente destinadas a financiar la defensa común, comenzaron a ser utilizadas para embellecer Atenas y construir su poderío naval. Las ciudades aliadas que intentaban abandonar la liga eran sometidas por la fuerza, lo que consolidaba aún más la hegemonía ateniense. Bajo la dirección de Pericles, Atenas se convirtió no solo en el líder de la Liga de Delos, sino en un verdadero imperio marítimo. La riqueza proveniente de los tributos fue utilizada para financiar la construcción de grandes obras públicas, como el Partenón, y para impulsar la expansión de la flota, fortaleciendo la posición militar y económica de Atenas en la región. Sin embargo, su ambición iba más allá de lo militar. Pericles soñaba con convertir a Atenas en el centro cultural e intelectual del mundo griego. A lo largo de la década de 450 a.C., Pericles se convirtió en la figura política más poderosa de Atenas. Fue reelegido año tras año como estratego, un cargo militar que, bajo su liderazgo, también tenía una enorme influencia política. Su habilidad para manejar tanto la asamblea como los asuntos militares lo consolidó como el líder indiscutible de la ciudad. A través de su astucia política y sus ambiciosos proyectos, Pericles no solo mantuvo el apoyo popular, sino que también marginó a sus oponentes. Con el control de la Liga de Delos y el respaldo de una democracia que había ayudado a fortalecer, el camino estaba pavimentado para la era dorada de Atenas, una época que llevaría su nombre. Atenas se convertía en un faro de pensamiento crítico y racionalidad. En esta época, la filosofía floreció como nunca antes, transformando la forma en que los hombres comprendían el mundo y a sí mismos. Uno de los filósofos más destacados fue Anaxágoras, un filósofo presocrático que, al llegar a Atenas, trajo consigo ideas revolucionarias. Anaxágoras introdujo la noción de que el universo no era el resultado de los caprichos de los dioses, sino que estaba regido por una mente universal y racional que organizaba la materia. Esta visión cuestionaba directamente la cosmovisión tradicional y allanó el camino para un enfoque más científico. Su influencia fue tal que incluso Pericles fue profundamente marcado por sus ideas. A través de la amistad con Anaxágoras, Pericles desarrolló una mayor apreciación por el conocimiento racional y científico, lo que lo llevó a fomentar un ambiente cultural en el que el pensamiento y la innovación intelectual eran valorados y promovidos. Otro representante de la filosofía en el siglo de Pericles fue Protágoras, uno de los sofistas más célebres de la época. Protágoras llegó a Atenas cuando la ciudad era el epicentro cultural y político del mundo griego, y encontró allí un terreno fértil para sus ideas. Como sofista, enseñaba retórica y argumentación, habilidades muy valoradas en la democracia ateniense, donde el poder del discurso podía influir en las decisiones políticas. Protágoras es famoso por su afirmación de que el hombre es la medida de todas las cosas, una frase que encierra su visión relativista del conocimiento. Según él, no existe una verdad absoluta, sino que la verdad depende de la percepción individual. Esta idea desafiaba las creencias tradicionales y proponía que el conocimiento y la moralidad eran relativos a cada persona, un pensamiento revolucionario que sacudía los cimientos de la sociedad ateniense.
Aunque los sofistas a menudo eran criticados por filósofos como Sócrates, quienes los acusaban de usar la retórica para manipular la verdad en lugar de buscarla, la influencia de Protágoras y otros sofistas en el siglo de Pericles fue innegable. Sus enseñanzas sobre el arte de la persuasión y la importancia del debate público contribuyeron al desarrollo de una sociedad en la que la palabra y el pensamiento crítico eran esenciales, moldeando así el carácter de la democracia ateniense. Y uno de los filósofos más importantes de la historia, que marcaría un antes y un después. Sócrates, quien vivió durante el siglo de Pericles, fue una figura clave en la efervescencia intelectual de Atenas. Aunque sus ideas se desarrollarían más plenamente en décadas posteriores, en esta época ya comenzaba a marcar una diferencia. Sócrates no escribió sus enseñanzas, su influencia quedó plasmada en la historia a través de sus discípulos, especialmente Platón, pero su presencia en el ágora, donde dialogaba con los ciudadanos, cuestionando las creencias tradicionales, fue fundamental. Su enfoque revolucionario, conocido como el método socrático, consistía en hacer preguntas profundas para desafiar las certezas de sus interlocutores, fomentando así un pensamiento crítico y autónomo. En una sociedad democrática como la Atenas de Pericles, donde la participación ciudadana en la política era crucial, Sócrates instigaba a la gente a reflexionar sobre la naturaleza de la virtud, la justicia y el bien común. Esto no solo transformó la filosofía en una búsqueda activa del conocimiento, sino que también resonó con el espíritu democrático promovido por Pericles. De esta manera, Sócrates empezó a construir los cimientos de lo que luego se convertiría en un pensamiento filosófico más sistemático, influenciando a futuras generaciones de filósofos. La arquitectura ateniense también se posicionaba como uno de los más impresionantes. La Acrópolis, devastada por los persas, fue restaurada con nuevos bríos y se convirtió en el símbolo de la gloria ateniense. En el centro de este esfuerzo estaba el Partenón, un imponente templo dedicado a Atenea, la diosa protectora de la ciudad. Construido entre el 447 y el 432 a.C., el Partenón no era solo un lugar de culto, sino también un monumento a la belleza, la proporción y el equilibrio, principios que caracterizaban la estética de la época. El Partenón fue diseñado bajo la dirección del escultor Fidias, quien también creó la monumental estatua de Atenea Partenos que adornaba el interior del templo. Fidias, considerado uno de los más grandes artistas de la antigua Grecia, trabajó en estrecha colaboración con los arquitectos ictinos y Calícrates para asegurarse de que el diseño del edificio reflejara el ideal de armonía y proporción que tanto valoraban los atenienses. La majestuosidad del Partenón no residía solo en su tamaño, sino también en la meticulosa atención a los detalles, desde las colosales columnas dóricas hasta los fristos y frontones esculpidos que representaban escenas de la mitología griega. El arte en el siglo de Pericles alcanzó una sofisticación sin precedentes, especialmente en la escultura, donde los artistas se propusieron superar la mera representación de la figura humana para alcanzar una forma idealizada, casi divina. En lugar de limitarse a replicar la apariencia externa, los escultores de la época buscaron capturar una versión perfeccionada del cuerpo humano, exaltando la armonía, el equilibrio y la proporción. Su objetivo era reflejar no solo la belleza física, sino también una especie de perfección interior, una manifestación del espíritu y la virtud humanas. Mirón, uno de los escultores más destacados de esta época, creó el icónico discóbolo, una escultura que representa a un atleta en el momento justo antes de lanzar un disco. La obra es famosa no solo por su impresionante nivel de detalle anatómico, sino también logró capturar un instante de acción congelado en el tiempo, transmitiendo tanto la fuerza física como la concentración mental del atleta. Por otro lado, Policleto, otro gigante del arte clásico, llevó el concepto de perfección un paso más allá con su obra Doríforos o el portador de lanza. Policleto fue un pionero en la búsqueda de la simetría y el equilibrio en la escultura, desarrollando un canon de proporciones que definía la belleza en términos matemáticos. Estas obras no eran simplemente adornos para la ciudad, eran expresiones tangibles de los ideales atenienses. A través de la exaltación de la forma humana, se transmitía un mensaje más profundo sobre la excelencia, la virtud y el lugar del hombre en el cosmos. El teatro en el siglo de Pericles fue mucho más que un simple entretenimiento, se convirtió en un vehículo para explorar y cuestionar las grandes preguntas de la existencia humana y la vida en sociedad. Las representaciones no solo entretenían, sino que servían para confrontar a los ciudadanos con los dilemas éticos, políticos y religiosos de su tiempo. En un contexto donde la democracia florecía,
el teatro se convirtió en una extensión del ágora, un espacio donde las ideas y las emociones podían ser examinadas con intensidad. Entre los dramaturgos más destacados de este periodo estaba Sófocles, cuyas tragedias abordaban temas universales que aún resuenan hoy. Su obra maestra Edipo Rey es quizás el ejemplo más conocido, una exploración profunda del destino, la culpa y la búsqueda de la verdad. A través del trágico destino de Edipo, Sófocles invitaba al público a reflexionar sobre la naturaleza humana y la fragilidad del conocimiento. Su habilidad para dotar a sus personajes de complejidad emocional transformaba las tragedias en auténticos ejercicios de introspección colectiva, donde se debatían los límites de la responsabilidad y el poder. Por otro lado, Esquilo, considerado el padre de la tragedia, aunque es anterior al siglo de Pericles, sus obras ya habían establecido las bases de la tragedia antes del apogeo de Pericles. Llevó al teatro a un nuevo nivel al centrarse en los conflictos morales y en la interacción entre los dioses y los hombres. En obras como Los persas o la trilogía de la Orestiada, Esquilo abordó temas como la justicia divina y el ciclo de la venganza, conectando los conflictos humanos con un orden cósmico superior. Sus personajes luchaban no solo con sus propios errores, sino también con el destino impuesto por los dioses. Eurípides, por su parte, aportó una dimensión más psicológica al teatro. Sus tragedias se centraban en la exploración de las emociones y los conflictos internos de sus personajes, marcando una evolución en el enfoque dramático de la época. En Medea, por ejemplo, Eurípides presentaba un retrato desgarrador de una mujer llevada al límite por la traición y la ira, explorando temas controvertidos como el poder destructivo de la pasión y la justicia por cuenta propia. Sus obras a menudo cuestionaban los valores tradicionales y la moralidad, desafiando al público a reconsiderar sus propios juicios. El teatro no solo era un espacio de reflexión para la élite, bajo el liderazgo de Pericles, se democratizó el acceso a las representaciones teatrales, con festivales financiados por el Estado que permitían a todos los ciudadanos, independientemente de su posición social, participar en la experiencia cultural, reafirmando así el papel central de la cultura en la sociedad ateniense del siglo de Pericles. En medio del bullicio cultural e intelectual de Atenas, no solo florecieron las ideas filosóficas y artísticas, sino también los primeros pasos hacia una comprensión científica del mundo. La curiosidad por el cosmos, la naturaleza y el cuerpo humano marcó un punto de inflexión en el pensamiento griego, dando lugar a avances que aún resuenan en nuestra civilización. Durante el siglo de Pericles, aunque el foco principal estaba en la filosofía y el arte, los conocimientos en medicina y matemáticas también comenzaron a desarrollarse. Uno de los nombres más prominentes de este periodo fue Hipócrates, un médico que revolucionó la práctica médica. Aunque no vivía en Atenas, su influencia se extendió a lo largo del mundo griego, incluyendo la ciudad de Pericles. Hipócrates se apartó de las explicaciones sobrenaturales para las enfermedades, buscando entender sus causas a través de la observación clínica y la lógica. Para él, el cuerpo era un sistema natural que podía ser estudiado y tratado con técnicas racionales en lugar de depender de la intervención divina. Hipócrates desarrolló el concepto de los humores del cuerpo, sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, que debía estar en equilibrio para mantener la salud, una teoría que influiría en la medicina occidental durante siglos. Su enfoque marcó un cambio radical en la forma en que se entendía la medicina, promoviendo la idea de que los médicos debían observar a los pacientes y analizar sus síntomas para hacer un diagnóstico. La influencia de Hipócrates no se limitó solo a las prácticas médicas. También transformó la ética profesional de la medicina. Su famosa frase primero, no hacer daño, primum non nocere, resume la ética médica que él defendía. Estableció un estándar ético al promover la idea de que los médicos debían actuar en beneficio del paciente con un enfoque humanista y responsable. Mientras tanto, las matemáticas y la astronomía comenzaron a emerger como disciplinas que buscaban desentrañar los misterios del cosmos y establecer un orden racional en la naturaleza. A pesar de que las matemáticas en este periodo no alcanzaron el mismo nivel de desarrollo que en la era helenística posterior, se establecieron cimientos importantes que influirían en el pensamiento futuro. La geometría, en particular, capturó la imaginación de los griegos, quienes buscaban descubrir patrones y proporciones que pudieran explicar la estructura del mundo. El interés en la forma, el espacio y la medida fue la base de numerosos avances posteriores, sentando las bases para la teoría matemática que sería desarrollada por figuras como Euclides en siglos posteriores. Anaxágoras, además de su influencia filosófica, mostró interés en la astronomía,
empezó a combinar la especulación cosmológica con un enfoque empírico que lo llevaba a cuestionar las nociones tradicionales. Anaxágoras se atrevió a desafiar la explicación mitológica del universo, argumentando que el cosmos no era el resultado de acciones divinas, sino que obedecía a principios naturales y racionales. Anaxágoras fue el primero en proponer que la luna no emitía su propia luz, sino que reflejaba la luz del sol, una afirmación que en su momento era revolucionaria. Hasta entonces, los cuerpos celestes se consideraban manifestaciones divinas y cuestionar su naturaleza podía ser visto como un desafío a las creencias religiosas establecidas. Sin embargo, Anaxágoras argumentó que la luna era un cuerpo físico, compuesto de materiales similares a los de la Tierra, y que su luz era el resultado de la reflexión solar. Además, Anaxágoras logró explicar los eclipses de una manera que se acercaba a la realidad científica. Sostenía que los eclipses solares ocurrían cuando la luna pasaba frente al sol, bloqueando su luz, mientras que los eclipses lunares eran causados por la sombra de la Tierra proyectándose sobre la luna. Estas explicaciones, basadas en la observación y el razonamiento lógico, fueron los primeros pasos en la astronomía observacional, sentando las bases para una ciencia del cosmos más sistemática. El siglo de Pericles fue un tiempo en el que Atenas brilló con sus monumentos, el pensamiento crítico floreció y la búsqueda del conocimiento alcanzó nuevas alturas. La cultura y la razón se convirtieron en pilares de una sociedad que aún hoy inspira. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Cuál crees que fue el mayor logro cultural del siglo de Pericles y por qué sigue siendo relevante hoy en día? Déjanos tu respuesta en los comentarios y si disfrutaste este recorrido histórico, suscríbete para más contenidos fascinantes.